La primera denuncia. Nayib tenía prisa. El sueño de transformar a Nuevo Cucatlán en una ciudad moderna y de modelo, sobre la base de la reconstrucción del tejido social, avanzaba a gran velocidad por la cantidad de proyectos innovadores que estaban en fase de diseño y ya de implementación. Pero había un grave problema. El agua, casi un año y medio después de haber comenzado su gestión municipal, el pueblo aún continuaba sin agua potable y sin cisterna de alcantarillado, aunque las residenciales vecinas de clase media alta sí gozaban de esos servicios. ¿Qué desarrollo podía ser viable con esas carencias tan básicas? Pero, ¿cómo era que ANDA, en manos del gobierno del FMLN, su propio partido, no solucionaba ese grave problema? De inmediato, a pesar de sus insistencias, gestiones. Como quiera que fuese, el caso es que el 16 de octubre de 2013, a Nayib no le tembló la mano para acusar públicamente a Marco Fortín, presidente de ANDA, alto funcionario del gobierno del FMLN, por malversación de fondos públicos. Ese día, en un canal televisivo, Nayib afirmó que Fortín había malversado $2 millones del fideicomiso para el desarrollo del proyecto de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y $200,000 más provenientes del presupuesto general de la nación. De paso, también realizó fuertes críticas por ineficiencia e inoperancia contra el ministro de Medio Ambiente. Ante la sorpresa porque un militante del FMLN denunciara a funcionarios gubernamentales de ese mismo partido, Bukele dijo lo siguiente: si se molestan por estas denuncias y quieren mis disculpas, yo estoy dispuesto a disculparme, pero solo a cambio del agua para mi pueblo. A mí no me importa agachar la cabeza, pero a mi pueblo no le pidan que lo agache, porque no lo voy a permitir. La primera respuesta de Marco Fortín en conferencia de prensa fue la amenaza. Nayib Bukele no tiene fuero constitucional y tendrá que responder por cada una de sus palabras. La segunda respuesta fue algo más que un ejercicio de cinismo. Nayib Bukele quería que ANDA hiciera por $900,000 lo que vale $3,700,000. Solo la planta de agua vale $950,000 y no hay dinero para hacerla. En otras palabras, ni modo. Que los ciudadanos de Nuevo Cucatlán no se bañen, ni laven su ropa, ni sus platos, que se mueran de sed. Yo no tengo dinero para resolver ese problema. El día 23 de ese mismo mes, Nayib acudió a la entrevista matutina del Canal 21 de televisión y con documentos en mano demostró que efectivamente el presidente de ANDA contaba con los 9 millones del fideicomiso y con los $200,000 del presupuesto general de la nación para instalar el agua potable y el sistema de aguas negras en Nuevo Cucatlán y otros 2 pueblos de la zona. Durante esa entrevista hubo un momento sumamente revelador del talante y del pensamiento de Nayib. El entrevistador le pregunta: ¿tú eres miembro del partido del FMLN? Nayib responde: 100%. El entrevistador le dice: ¿y no crees que con esta denuncia pública golpeas la imagen de tu partido? Porque es en contra de un funcionario que representa al FMLN. Nayib responde: en los términos de la política tradicional sí, pero en los términos de la nueva política que la gente exige ahora, no. Una denuncia de este tipo no golpea al partido, al contrario. En la vieja política se le aplaude al partido incluso si está haciendo malas cosas. Pero si se pregunta a la gente en las calles, en las universidades, en las redes sociales, la gente responderá que es correcto denunciar. La corrupción esté donde esté. Queremos que el FMLN no se parezca a Arena. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Arena y el FMLN? Yo tengo entendido que el FMLN es el partido del pueblo. Y entonces, ¿del lado de quién nos vamos a poner? El entrevistador insistió: pero en política hay 2 formas diplomáticas de resolver los problemas. ¿Tú hablaste en privado con ese funcionario? Entonces Nayib le relató que durante casi un año había hecho gestiones privadas y efectivamente mostró a cámara copias de varias cartas enviadas por él al presidente de ANDA, explicándole la gravedad del problema y solicitándole una solución. Todo había sido en vano, no hubo ninguna respuesta efectiva.
Y como ya es sabido, Marco Fortín no solo se negó a resolver el problema del agua en Nuevo Cucatlán, sino que articuló y fortaleció una política de agua totalmente antipopular, ineficiente y nada transparente, que disparó las tarifas del servicio a niveles intolerables, sobre todo para las zonas y comunidades más pobres, que se vieron obligados a una creciente protesta callejera. Por su parte, Nayib comenzó a solucionar el problema al margen de ANDA. Con fondos propios de la municipalidad, exploró y encontró un manantial de agua pura en el municipio. Perforó los pozos, instaló las tuberías y brindó a los pobladores, por fin, un servicio de agua potable constante durante todo el día y de forma completamente gratuita. Pero al mismo tiempo, elevó el tono de sus críticas al gobierno, lo que le generó una tensión en el FMLN. Curiosamente, en medio de esa situación, las encuestas reportaban que su popularidad estaba creciendo en forma extraordinaria. La explicación del FMLN. Mauricio Funes estaba ya en la recta final de su gestión presidencial y Nayib Bukele, como muchísimos otros salvadoreños que al principio se habían ilusionado con el primer gobierno de izquierda, sentía que las promesas no se habían cumplido. Pero no solo las más puntuales, como la eliminación del IVA a los alimentos y a las medicinas, o quitar el impuesto a la gasolina y la regulación efectiva de su precio, que eran lo que más golpeaba la economía popular, sino sobre todo el cambio del injusto y excluyente modelo neoliberal, que seguía tan intacto como los privilegios de los poderes fácticos del gran capital. Era precisamente para ayudar a impulsar ese cambio por lo que Nayib se había metido a la política. Era la convicción de que ese cambio era imprescindible y urgente, lo que había fundado su plena coincidencia con el FMLN. ¿Qué pasaba entonces con los principios y los ideales de su partido? ¿Había renunciado el FMLN a la causa por la que pelearon con las armas y por las que decenas de miles de sus excombatientes ofrendaron sus vidas? Expresa Nayib. En aquellos momentos yo estaba muy desconcertado y muy molesto, porque parecía que mi partido no estaba realmente del lado del pueblo salvadoreño. Por eso es que decidí hacer públicas mis críticas a varios funcionarios del gobierno de Mauricio Funes. Entonces le pregunta a Galeas si él manifestó ese malestar y pidió explicación a la dirigencia del FMLN. Nayib le contesta, sí. Muchas veces hablé de eso en privado con los dirigentes del partido. Incluso por eso me disgustaba cuando algunos me decían que en política la ropa sucia se lava en casa. Y yo decía para mis adentros, si supieran cuánta ropa sucia me ha tocado lavar en casa y he tenido que tragármelo, precisamente para no afectar el partido. Pero claro, a veces el vaso se rebalsa, como pasó cuando el problema con el presidente de ANDA. Y fue precisamente durante la polémica con ese señor cuando los dirigentes del partido se franquearon conmigo. O al menos eso me pareció a mí en aquel momento. En esos momentos, Nayib fue llevado a una reunión casi clandestina a una casona que la dirigencia del FMLN mantiene muy discretamente en la colonia Escalón. Recuerdo que entre otros, ahí estaba Norma Guevara, Roberto Lorenzana. Ahí me aseguraron que el problema del agua para el Nuevo Cucatlán ya se iba a solucionar, ya que ellos ya habían hablado con Mauricio Funes, pero que necesitaban que yo bajara a mis críticas, porque el partido no le convenía ese pleito con una de sus figuras emergentes como lo era yo. Además me dijeron, tú tienes un gran futuro con nosotros, no seas tonto, no sigas peleando, te vamos a decir qué es lo que está pasando realmente. Mauricio Funes no es de nuestro partido, pero tuvimos que alinearnos con él para poder sacar a Arena del poder. Con él se han logrado algunos avances, como los programas sociales, pero el verdadero cambio que tú estás exigiendo y que el pueblo también reclama, solo se hará realidad cuando gobernaremos nosotros directamente, sin intermediarios como Funes. Le pregunta Galeas, ¿y usted realmente les creyó todo eso?
Sí, a mí me parecieron sinceros. Y en todo caso, con esa explicación, lograron canalizar mi descontento hacia el gobierno de Mauricio Funes y no hacia el FMLN. De hecho, poca gente sabe que cuando ya estaba definida la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Serén, ellos me ofrecieron que yo fuera su candidato a la vicepresidencia. Fue José Luis Merino, el comandante Ramiro, quien me hizo esa propuesta. Yo decliné la oferta y posteriormente en una conversación con Sánchez Serén, yo le recomendé a Óscar Ortiz para su fórmula, 2 comandantes guerrilleros del FMLN histórico. Así ya no habría ningún pretexto para no realizar el verdadero cambio. Galeas le vuelve a preguntar a Nayib, ¿de verdad? ¿Él creía que Sánchez Serén era capaz de impulsar y conducir ese cambio para nuestro país? Para entonces, dice Nayib, yo no conocía bien a Sánchez Serén. No sabía que era tan incapaz. Yo lo veía como un señor humilde y confundí la nulidad con la humildad. Yo veía a un hombre callado que escuchaba más de lo que hablaba, y eso me pareció una virtud. No sabía que si no hablaba es porque no sabía nada. No tenía nada que decir. Por esa confusión es que yo apoyé su candidatura y hasta hice campaña por él. Y cuando ganó, me dije, bueno, hoy sí empieza el cambio de verdad. La joya de la corona. A mediados del 2014, pocas semanas después de que Salvador Sánchez Serén asumiera la presidencia de la República, el FMLN comenzó a buscar a su candidato para la alcaldía de la ciudad de San Salvador, conocida en términos políticos como la joya de la corona. Quien la gana se proyecta casi siempre como presidenciable y si hace una buena gestión, aumenta considerablemente sus posibilidades de convertirse en el futuro jefe del gobierno central. El FMLN estaba evaluando a 3 de sus principales cuadros. Gerson Martínez, excomandante guerrillero, miembro de la Comisión Política del partido y ministro de Obras Públicas desde el gobierno de Mauricio Funes. Nidia Díaz, también excomandante guerrillera, componente de la Comisión Política y diputada. Wanda Piñato, ex primera dama de la República y jefe de la Secretaría de Inclusión Social desde el gobierno anterior. Pero el partido tenía 2 problemas. El primero era que, según las encuestas, la mayoría de los habitantes de San Salvador preferían a Arena. En el 2009, aunque el FMLN ganó la presidencia con Mauricio Funes, Arena ganó la alcaldía de San Salvador con Norman Quijano y 3 años después, en el 2012, se reeligió obteniendo el doble de votos que el candidato del FMLN, Chapik Handal Jr. Y en el 2014 mantenía un nivel de popularidad cercano al 70%. Del pueblito a la ONU. A principios de noviembre del 2014, Nayib recibió un importante reconocimiento internacional cuando, debido a su novedoso y eficiente gestión municipal en Nuevo Cucatlán y en el marco del Día Mundial de las Ciudades, fue invitado a exponer en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York su visión sobre el desarrollo humano y sostenible. Nayib inicia su discurso con las siguientes palabras. Hoy se me pidió hablar sobre la experiencia de un pequeño pueblo en El Salvador que se está convirtiendo rápidamente en una ciudad y cómo esta experiencia puede contribuir a crear ciudades humanas y sostenibles alrededor del mundo. Este concepto no solo debe aplicar en un pequeño pueblo de El Salvador, debería aplicar también para una gran ciudad, también debería de aplicar para un país, para un continente y para el mundo. En pocos meses implementamos muchos programas. El 100% de los jóvenes puede recibir una beca universitaria. Los jóvenes, de su propia iniciativa, han recaudado fondos para crear el programa Cero Pies Descalzos, garantizando que todo el niño en Nuevo Cucatlán tenga un par de zapatos. También ha organizado un programa de alfabetización con el que pretendemos declarar a nuestro pueblo libre de analfabetismo en los próximos 6 meses. En 2 años y medio hemos derrotado las estadísticas en lugar de conformarnos con la proyección
que era de 30 homicidios, solo tuvimos 1 en 2 años y medio. Hicimos nuestro propio proyecto en la alcaldía y dábamos agua sin costo a todas las personas de escasos recursos. Casi el 35% de la población con agua gratis, 24 horas al día con agua de calidad. Lo podemos hacer, ya lo hicimos antes. ¿Acaso no lo hicimos para conquistar el aire y el mar? ¿Acaso no descubrimos la electricidad, las computadoras y el internet? Claro que tenemos el poder. La pregunta es, si tenemos la voluntad, cambiemos las cosas, cambiemos el status quo, rompamos algunos paradigmas y reconstruyamos el mundo. Tarde o temprano, nuestro tiempo llegará y solo espero que sea pronto. La campaña sucia y el boomerang. Con el despliegue de la campaña sucia contra Nayib, comenzó a ocurrir un hecho extraño que después sería recurrente. Sus números en las encuestas crecían en la medida en que esa campaña se incrementaba. A más ataque artero, más rechazo a los atacantes y más adhesión y apoyo popular al atacado. Al principio del 2015, en plena campaña electoral, publiqué en la prensa gráfica un artículo titulado La guerra sucia y el boomerang, en el que decía lo siguiente. El pasado 9 de enero, en un artículo publicado en el diario de hoy, Paolo Luers anunció que haría todo lo que haya que hacer para que Nayib Bukele no ganara la alcaldía de San Salvador. Y asimismo, llamó a los capitalinos a votar por Arena y Edwin Zamora. Hasta ese momento, la totalidad de las mediciones de opinión publicadas favorecían mucho a Nayib, al punto que uno de los encuestadores dictaminó que esta tendencia ya era irreversible. Después de haber publicado ese artículo, recibí una invitación de Nayib para que conversáramos. Quería explicarme más a fondo sus ideas políticas y sus planes para San Salvador. Cuando nos reunimos, comenzó a explicarme sus ideas y proyectos. Sentí inmediatamente simpatía por su entusiasmo, su audacia y su novedoso enfoque político. Nayib quería un cambio político efectivo y sustantivo. Lo quería ya, y parecía tener muy claro qué hacer para concretarlo. El problema era que en la izquierda salvadoreña, desde sus orígenes en forma de Partido Comunista en los años 30, hasta la unificación de las 5 organizaciones guerrilleras en el FMLN, prácticamente nunca hubo relevos dirigenciales sin rupturas traumáticas, ponzoñosas y hasta sanguinarias. Sobra hablar del caso de Dalton en 1975 y del caso Cayetano Carpio y Mélida Anaya Montes en 1983. Todos los fraccionamientos de la izquierda habían tenido como causa la pugna interna por el control del aparato partidario. Fue básicamente por eso que al final del almuerzo le dije que contara con mi voto y con el modesto recurso mediático a mi alcance. En fin, el caso es que Nayib volvió a realizar la hazaña de ganar una elección en condiciones generales muy adversas. Se convirtió en el alcalde de la joya de la corona y, como era de esperarse, con los primeros aciertos de su gestión, por ejemplo la inmediata iluminación con tecnología LED al 100% de la capital.